Gente, hoy nos han publicado algunos cambios de la actualización 2.3 y esta viene cargada con cambios para habilidades, armas silenciadas y la eliminación de los pernos para revivir en este próximo parche de Hunt Showdown. Después de que ayer nos mostraran el primer tráiler del nuevo evento que llegará al juego, hoy nos han dado muchos más detalles de los cambios que llegarán en el parche 2.3 de Hunt Showdown. Este parche se implementará el próximo día 26 de marzo y llegará junto con el evento de Garden of the Witch, del cual comentamos el tráiler en este mismo vídeo publicado ayer. Hoy vamos a centrarnos principalmente en el último post publicado desde Hunt Showdown, donde nos dan detalles de algunos cambios muy importantes que llegarán al meta del juego. Antes de comenzar con estos cambios, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de todas las noticias, vídeos y gameplays del juego y darle un buen like para que el vídeo llegue a todo el mundo. Además, tanto en la descripción como en el comentario fijado os dejo mi canal de directos donde estoy dándole caña últimamente y el Discord donde podréis encontrar a gente con la que jugar y pasar un buen rato. Ahora sí, vamos a comentar los cambios del parche 2.3 y me gustaría que me dejaseis en comentarios qué os parecen todos estos cambios de los que hablaremos a continuación. Empezamos por algunas de las correcciones de errores que llegarán. Se ha corregido el sistema de daño por veneno para solucionar un problema por el cual nos podíamos quedar envenenados permanentemente. Las cadenas colgantes y trampas de sonido como las latas y demás ya no pararán proyectiles. Y se ha mejorado la concertina. Ahora no afectará a los cazadores a través de paredes, aunque esta siga viéndose a través de las paredes, ya no nos hará daño si pasamos por encima. Además, ya no debería haber alambres invisibles que en ocasiones ocurría con las bombas de concertina. También se han mejorado los desafíos semanales siendo aleatorios para todos los jugadores, de manera que no debería ocurrir que en algunas semanas todo el mundo juegue con el mismo arma porque había un mismo desafío semanal para todos. Esto ya no debería de volver a pasar. Pasamos ahora a los cambios de balance de equipamiento. La Craft recibirá un nerfeo, ya que pasará de tener un máximo de munición extra de 12 a 10 balas y pasará a costar 450 $. Con esto buscan darle un mayor hueco a las nuevas variables de la Mosin, que se introducirán en este mismo parche durante el evento, y a la Betier, que es un arma bastante olvidada. La Catwell de impacto o pistola alargada ahora pasará a costar 310 $, y la variable del Alemat Tunda pasará de 370 $, a 279. Las trampas para oso también serán nerfeadas y ahora necesitaremos 3 para matar a un cazador. Con esto buscan que usemos más trampas que vayamos encontrando por el mapa o usemos habilidades como aprovechamiento. Las armas cuerpo a cuerpo harán más daño a todos los jefes y podremos encontrar más armas cerca de las zonas donde se encuentran estos jefes. Volvemos a tener cambios a la extracción de proyectiles. Ahora volverán a hacer el mismo daño que antes del nerfeo y la habilidad de Berserk duplicará este daño. Por el contrario, la habilidad de Filomante ya no hará daño al extraer los proyectiles. Ahora podremos desarmar las cargas de dinamita oscura y llevárnoslas en el inventario si tenemos espacio. Y se ha nerfeado la duración de las jeringas de resistencia y regeneración. Y por último hablemos de uno de los cambios más importantes para mí. Y lo que creo que no es del todo correcto, aunque sé que muchos lo agradeceréis. Y es que van a eliminar permanentemente del juego los virotes para revivir de la ballesta de mano. Nos han comentado que no han sido capaces de encontrar un equilibrio para esta munición y prefieren eliminarla del juego, ya que muchos jugadores se han quejado de esta misma munición. Pasemos, antes de terminar, a ver todos los cambios, habilidades que se realizarán. Y en este caso comenzamos con la habilidad de pies ligeros, que ahora ya no silenciará los pasos agachados de los jugadores en solitario. La habilidad de paso firme ya no dará velocidad de movimiento extra al estar agachados y pasará a costar 6 puntos de habilidad. Dedos rápidos ahora afectará a armas como la Martini Henry y la Maynard, aunque nos indican que la Maynard no se verá muy afectada por esta habilidad dada su recarga en 2 pasos. La habilidad de lanzavirotes ahora funcionará con el lanzabombas y el arpón explosivo. La habilidad de conexión ahora dará el doble de estamina a los cazadores en solitario y además hará que avancen 2 pistas con tan solo investigar una. Y por último, la habilidad de Galgo pasará de costar 5 puntos a 2 y la habilidad de determinación de 4 a 1 punto de habilidad. Con esto habríamos repasado todos los cambios que se han comentado en este nuevo post publicado desde Crytek. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué pensáis de todos estos cambios y qué os parecen. Nos vemos en el próximo vídeo.